Iglesia La Gran Comisión, sean bienvenidos este domingo. Estamos agradecidos con el Señor que nos permite otra vez reunirnos. Reciban un saludo muy cordial de parte de sus pastores. Muy bien, pasamos a los anuncios. Este día damos la bienvenida al área de Dumfries, Fairfax, Woodbridge y Alexandria, y nuestros invitados especiales que nos sintonizan en línea en Guatemala, San Salvador, Honduras y algunos otros países que todavía no hemos determinado. Seguimos en nuestro servicio de línea. Cada domingo estamos en Facebook, en YouTube. Importante que a las 9 a.m. estamos en vivo para compartir mientras que somos edificados en la palabra predicada. Después de esta hora, los vídeos están a su disposición para verlos a su conveniencia. Reuniones de células en línea o al aire libre. Seguimos conectándonos en nuestros grupos de célula en línea o al aire libre. Seguimos las guías del condado, por lo que haremos uso de las máscaras y observaremos la distancia social de nuestras reuniones. Recomendaciones: si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de alguien o algún hermano o hermana afectada con el virus o el COVID-19, por favor déjenos saber para orar por ellos y suplir en alguna forma sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Altar familiar. Seguimos en oración. Algunos en línea, otros por teléfono. También animamos a cada familia que hagan su altar familiar, que busquen un tiempo para levantar ese tiempo de comunión con el Señor, porque ya que no tenemos la oportunidad de congregarnos, también podemos tener la oportunidad de levantar nuestro altar familiar. Y qué mejor si nuestros hijos están envueltos y se platican la palabra y la oran para edificarles. Oramos por la protección, la provisión, la fortaleza durante este tiempo. Oramos porque la iglesia siga alcanzando y discipulando vía línea, por teléfono, o por medio de Zoom o a través del Facebook, todo para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Journey en línea. Los jóvenes se reúnen en línea cada jueves de 7 a 9 p.m. Atención, padres de familia. Si usted desea que su joven participe, envíe un mensaje al hermano Sean McDaniel con anticipación para que su hijo o su hija reciba la invitación y así se pueda conectar lo más pronto posible. Ministerio de niños en línea. Seguimos invitando a los padres para que sus niños participen de una reunión semanal para estudios bíblicos en línea. Si usted desea que sus niños de edad escolar participen, por favor comuníquese con la pastora. Iniciamos domingo, septiembre 6. Ya pronto les diremos la hora. Estén atentos, por favor. Atención. Este es un llamado a los hermanos que quedaron pendientes de terminar el discipulado de fundamentos de la fe. Estaremos abriendo la iglesia para concluir el discipulado. Iniciaremos de vuelta en septiembre 8, día martes, a las 7:30. Animamos a todos los estudiantes para que no se lo pierdan. Para mayor información, comuníquese con el hermano Héctor Trejo. Muy bien. Nuestros diezmos, nuestro protemplo y las ofrendas al Señor. Muchas gracias por cada uno de nuestros hermanos que han puesto y hermanas que han puesto su corazón en honrar a Dios con sus diezmos, protemplo y ofrendas en medio de estos momentos tan difíciles que estamos enfrentando. Bueno, Malaquías 3:10 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto,
Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquellos que han practicado este mandamiento, este mandato, dice la palabra que no hay justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. Dios es fiel y bendice la obediencia. Así que, hermanos, con fe y con gozo, demos al Señor lo que corresponde. Bien, hay dos formas para depositar sus diezmos, su protemplo y sus ofrendas. La primera es a través del sistema PayPal. Bien, puede venir también a la iglesia a depositarlo en el buzón que está en la parte de adentro de la iglesia, a su mano derecha, y las horas son de 5 a 7:30 p.m. Mientras tanto, nosotros como pastores seguimos orando. Dios nos lo es testigo por toda la congregación. Creyendo en el cuidado, oramos con el Salmo 91 constantemente por cada uno de ustedes, por la provisión y la protección del Señor. También queremos celebrar con el resto de la congregación los bautizos en agua que fueron realizados agosto 15, o sea, el sábado pasado, en el parque de Fredericksburg. El sábado pasado, gracias a Dios, tuvimos un total de 16 bautizantes, y son ellos: de Alexandria, Manuel de la O Mejía; Daryl Reyes; Elvin Jiménez; de Dumfries, Darwin Amador; José Daniel Amador; Chris Santos; Catarina Nevarrete; Arias de Springfield; Joshua Díaz; Andrea Díaz; Elvin Jiménez; Edgar Beltrán; Oscar Mejía; Carlos Maradiaga; Nelson Santamaría; de Goodbridge, Ramón Melara y Blanca Guardado. ¡Qué bendición! Así que si tienen la bondad de ponerse de pie, para que vamos a entrar en el tiempo de la exaltación y la adoración al Señor. Amén. ¿Cuántos han venido a alabar a Dios? ¡Aleluya! Te alabamos, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor.
Espíritu divino, ven, ven, ven y lléname de ti. Ven, 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 Espíritu divino, ven, ven, ven y lléname de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. ¡Oh! Bendito eres, Señor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Y fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos
Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga, solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Y solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Precioso tiempo con el Señor. Sigamos alabando al Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por haber pagado ese precio en la cruz del Calvario. Gracias porque somos tus hijos, somos tus hijas. Oh bendito Dios, gracias. Inmerecedor es, Señor, pero en tu gran misericordia tú extendiste la mano y nos rescataste del hoyo cenagoso y nos hiciste parte de ti, Señor. Gracias por haberlo hecho en esa cruz del Calvario. Estamos agradecidos contigo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, para seguir edificándonos como el Señor desea, ¿verdad? Que la intención de congregarnos es para que el Señor se siga glorificando y nos permita seguir creciendo en la grey donde Dios nos ha colocado. Alabamos y bendecimos al Señor porque en esta ocasión, una vez más, tenemos un invitado especial y es nuestro hermano Edwin Veras, un hermano que ha mostrado su fidelidad al Señor, ha mostrado su madurez en el Señor y durante algunos años ha sido parte que se congrega con nosotros. Él está congregándose en la célula número 2 de Fairfax. Así que agradecemos muchísimo por su dedicación y transparencia al Señor. Así que en esta ocasión yo le voy a pedir favor a mi hermano Veras que pase al frente y que lo que el Señor le puso en su corazón pueda edificarnos. Estemos listos. Amén. Dios le bendiga en esta hora. Dios le bendiga más. Damos gracias a Dios porque nos permite estar en su casa de oración para honrarle, para bendecirle, para hablar de las cosas maravillosas que son su palabra. En este momento yo le invito por favor a estar de pie y que vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 14, verso 32 al 42. Y se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse.
y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Señor, gracias por tu palabra. Ellas son vida, ellas son una fuente, Señor, de salvación y refrigerio para nuestras almas. Ayúdanos siempre a ponerla en práctica, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Yo quiero hablarles de un tema muy particular. Este mensaje le he llamado: aceptó y tomó tu lugar en la sentencia de muerte. Es difícil pensar, para la humanidad en general que hemos pecado, es difícil de hecho que alguien piense que somos culpables de algo. En la mente humana no cabe la idea de que nosotros hemos cometido algún delito, por lo que nuestra vida gira alrededor de que somos personas buenas, somos personas justas, no le hacemos mal a nadie. La palabra arrepentirse como que queda muy grande, como que es demasiado grande para mí. ¿De qué yo tengo que arrepentirme si yo no he hecho nada? Lo único que hago es ayudar a las personas. Si veo a alguien hambriento, le doy de comer. Yo no tengo de qué arrepentirme. Mi estimado hermano, mi amigo, si esto fuera así, ¿por qué vino Cristo a morir por nosotros en la cruz? ¿Cuál sería la intención de Cristo de morir por nosotros en la cruz si nosotros fuéramos tan perfectos? Si nosotros no tuviéramos pecado. Romanos 3:23 nos aclara y nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay una razón, hay una simple y sencilla razón. Cada uno de nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así que si usted se preguntaba por qué tiene que arrepentirse, es porque hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque pecamos. En este pasaje que nosotros hemos leído, vamos a ver una batalla en la que nuestro Señor Jesús está liberando contra el pecado. Por alguna razón, esta batalla se presenta en dos actos: el Getsemaní y luego el Gólgota, donde finalmente Jesucristo concretizó lo que iba a hacer. Pero ¿por qué había que pasar por el Getsemaní? ¿Alguna vez nos hemos preguntado eso? Porque Getsemaní fue doloroso para Jesús. Vemos a Jesús en una postura totalmente dolorosa. ¿Pero por qué fue necesario? Mi estimado hermano, para entender eso, tenemos que verlo de la siguiente manera.
todo aquel que ha ido a un tribunal sabe muy bien lo que le espera ahí adentro. Entra, la razón por la que entra es porque usted ha cometido algo en contra de la ley. Usted ha violado la ley y por eso tiene que ir al tribunal. Cuando entra al tribunal se encuentra con la escena de que hay una persona allá sentada en el fondo. Y esa persona es la que le va a decir a usted las consecuencias de haber violado esas reglas. Ese fue el lugar llamado Getsemaní para Jesús. Getsemaní fue el tribunal. Y para poder ver esto tenemos que entrar con Jesús en el tribunal. En muchas ocasiones Jesucristo había ido a la ciudad de Jerusalén y se había alejado de la multitud. Y siempre se iba a este lugar para orar, para enseñarle a sus discípulos. La palabra Getsemaní está compuesta por dos palabras en arameo, que es Gat y la otra es Shemani, que significa prensa de olivas. Porque en este lugar había tal vez una prensa de olivas o todavía estaba la prensa de olivas. Pero para entender bien todo el drama de esta situación y de cómo todo está atado en este lugar, tenemos que entender la práctica. La práctica era que las personas venían, los trabajadores venían, traían las olivas, la ponían en una piedra grande que daba la vuelta y esta piedra iba destruyendo, machacando las olivas. Y después que eran perfectamente machacadas, trituradas, esas olivas las agarraban y las ponían en unos canastos, pero estos canastos en el centro era hueco, era vacío, así que tenían que llenar. Los canastos tenían una forma de llantas, como la llanta de los carros, y los ponían en los lados, toda esa oliva que era machacada, y los llevaban y lo ponían en un lugar y ponían los canastos uno encima de otro con una especie de madera que pasaba por el mismo centro, y esta madera entonces ellos le dejaban caer el peso de otras piedras, lo cual aplastaba esas canastas y por debajo, 1 o 2 metros de profundidad, caía lo que salía exprimido de esa oliva. Coincidencialmente, el proceso de aplastar las canastas era 3. El primero, cuando se daba la primera aplastada, salía el aceite. Y ese aceite es el que los judíos le dedicaban a Dios. En el segundo salía todo lo que ellos, todo el aceite que ellos usaban para cocinar, para hacer perfumes y todas esas cosas para su uso personal. Y finalmente el tercero era el aceite que no servía, donde ellos lo tomaban para hacer jabón y otros tipos de cosas. Y esto coincidencialmente resuena con las 3 veces que Jesucristo oraba intensamente. Era como si Jesucristo era la oliva y en Getsemaní estaba siendo prensado por causa de nosotros. Mi estimado hermano, este era un lugar muy conocido por los discípulos. Parece que Jesucristo acostumbraba a llevar a los discípulos a este lugar para enseñarles. Y cuando les enseñaba, parece que tenían unos bonitos recuerdos. Pero al igual que los discípulos, había un discípulo que conocía bien este lugar y que sabía que Jesucristo iba a estar en ese lugar. Y ese se llamaba Judas. Por eso Judas no salió a llamar a todo el mundo y a preguntarle dónde está Jesús. Él sabía dónde estaba Jesús. Por eso cuando él trajo la cuadrilla de soldados, él fue directo
a Getsemaní. Y aquí podemos ver un escenario que era bien hermoso cuando Jesucristo le enseñaba a sus discípulos. Ahora vamos a ver cómo se torna todo lo contrario. En un escenario completamente doloroso. Jesucristo tenía la necesidad de estar solo, por lo tanto se fue a este lugar. Jesucristo necesitaba un poco, a veces quizás decir, despejar la mente del problema que iba a tener. Y necesitaba estar solo. Necesitaba un respiro. Tal vez el respiro que nosotros necesitamos muchas veces. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos vamos a buscarlo en diversiones. Lo buscamos en alcohol. Lo buscamos en drogas. Lo buscamos en pornografía. Lo buscamos en cosas que en vez de solucionar el problema que tenemos, lo que hacen es que lo vuelven más grave. Pero Jesucristo nos indicó que la solución era buscar a Dios en oración. Por eso Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si Santiago hubiese sido un bebedor, dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Bébase un trago. No, la Biblia dice: haga oración. Muy diferente. Para esto Jesucristo tuvo que buscar el apoyo correcto. Y para encontrar el apoyo correcto, en vez de llevarse la multitud de personas que lo seguían, en vez de llevarse los 12 discípulos que lo seguían, eligió 3. Estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se convirtieron en las personas que presenciarían la batalla que el Señor iba a tener en aquel lugar. Estimado hermano, hay una frase en mi país que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Las personas que nosotros elegimos de amigos, necesitamos tener cuidado. Necesitamos saber elegir. Necesitamos juntarnos con esas personas que nos van a acercar a Dios, no alejarnos. Necesitamos juntarnos con las personas que nos van a hacer crecer espiritual, no menguarnos. Pero todo lo contrario, con lo que yo le acabo de decir, estas personas no estaban aquí para hacer crecer espiritual a Jesús. Estas personas estaban aquí porque Jesús quería que ellos crecieran. Algunos se han preguntado por qué a estos 3. Bueno, le podemos dar un poco para atrás a la historia y nos vamos a encontrar que cuando Jesús se transfiguró y estaba con los 2, se le aparecieron esos 2 personajes en Marcos 9:2, ahí estaban ellos. Cuando Jesús resucitó la hija de Jairo, ahí estaban esos 3. Eran el apoyo correcto. Y a esos 3 fue que Él le dijo, o fue que Él quiso abrir y dejarle sentir que Él estaba entristecido y angustiado. Dice la Biblia que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Cuando Jesús se apartó, el evangelista utiliza en el original 2 palabras muy fuertes: entristecerse y angustiarse, para indicarnos la intensa perturbación ante la perspectiva que se le acercaba. Y también el extremo dolor y angustia. Lucas lo pinta como un cuadro totalmente diferente, diciendo: estando en agonía oraba intensamente y era su sudor como gotas de sangre, que caían a la tierra. Lucas 22:44. ¿Sabe? Cuando uno enfrenta problemas, suda. Cuando uno tiene algo que le preocupa mucho, suda.
Yo recuerdo que en un trabajo que yo tenía, cuando tenía problemas que sabía que tenía que enfrentar al otro día en la noche, yo sudaba, aunque estuviera el apartamento congelándose. Yo no me imagino los sudores de Jesús ante esta situación. Podríamos decir que esto es exactamente lo que siente el cuerpo cuando se está enfrentando a la agonía de la muerte, y que es algo tal vez una reacción natural, pero en el caso de Jesús era mucho más que eso. Se trataba de el estremecimiento de aquel que era la vida misma, enfrentarse con el poder destructivo del mal, todo aquello que se oponía a la santidad de Dios y que en ese momento se abatía directamente sobre él, por cuanto había decidido presentarse delante de Dios como el Cordero de Dios que muere por el pecado de la humanidad. Y por cuanto Él era el Hijo de Dios, Él sabía lo que se estaba enfrentando. Él sabía con claridad del mal que venía sobre Él. Y por supuesto, para una naturaleza completamente santa y pura, tener que enfrentarse con el pecado era algo que producía un dolor imposible de describir. Usted y yo tal vez no podamos entender el dolor que representa eso. La verdad es que en este momento que Jesús está aquí en Getsemaní, estamos viendo el choque entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo llegó al punto de decirle claramente a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Solo podemos entender la causa de esta tristeza mortal de Jesús si nos damos cuenta de que no se trataba únicamente de una angustia de muerte que tenemos los seres humanos cuando llegan el final de nuestros días. En su caso era muy diferente. ¿Sabe por qué? Porque Él no moría como consecuencia de sus propios pecados, porque Él no tenía pecado. Él estaba muriendo por los pecados suyos y por los pecados míos. Muchas veces nosotros sufrimos como consecuencia de nuestro pecado y sabemos por experiencia lo doloroso que es. ¿Qué sería para el Señor sufrir todo el dolor condensado de toda la humanidad? Es algo que nosotros no podríamos entender. No cabe duda que nadie ha experimentado tal dolor ni tal amargura. Es algo en que su humanidad era oprimida, aplastada, agobiada hasta lo sumo, como cuando se exprimen aquellas olivas. Algunos han criticado a Jesús porque piensan que Jesús tal vez debió ser más heroico. Hay mucha gente y en muchas películas vemos cómo las personas enfrentan a la muerte y se van a la muerte con esta valentía. Pero el que piensa de esa manera no tiene ni la remota idea de lo que pasó aquí. Lo que Jesucristo estaba experimentando era mucho más allá de lo que nosotros podíamos entender. Gálatas 3:13 lo define. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. De alguna manera inexplicable para nosotros, cuando llegó el momento de la cruz, la relación de Jesús y Dios sería interrumpida.
Marcos 15:34 lo dice claramente. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos imaginarnos lo que este hecho tuvo que haber significado para Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el deleite de Jesús era la comunión con su Padre, y en ese momento tenía que romper esa comunión. ¿Alguna vez ha estado usted en una llamada? Bueno, yo me acuerdo cuando mi esposa y yo éramos novios. Eso era: ¿cierra tú? No, cierra tú. No, cierra tú. Tú primero. Y ahí 15 minutos más, entre cierra tú y tú primero, y me acordé de decirte otra cosa y empiezo a contarte otra cosa, y ahora sí, cierra tú. No, cierra tú. Hasta que al final mi padre me dijo: oye, mire, y esta factura de larga distancia. Y ahí entonces ya la decisión de cerrar se hizo un poquito más firme. Pero en ese momento Jesucristo iba a desconectarse de Dios. Qué terrible dolor, qué terrible momento para el Señor, que había vivido toda su vida en la tierra en una comunión celestial con el Padre. En ese momento tenía que desconectarse. Mi estimado hermano, cuando Jesús se apartó para orar, hizo un llamamiento a sus discípulos para que velaran con mayor urgencia debido a los acontecimientos que inmediatamente iban a ocurrir. Es urgente que nosotros velemos. El sueño por el que pasaron los discípulos está alcanzando a la iglesia de hoy en día. Nos estamos durmiendo. Vemos las cosas que el mundo está haciendo y simplemente no lo estamos viendo, o queremos mirar para otro lado. Estamos anestesiados, ignorantes, indiferentes y tranquilos frente al mal que nos rodea, pensando en el fondo no es tan grave. Por eso muchas iglesias han caído de la gracia de Dios, permitiendo cosas que a Dios no le agrada, que su palabra no aprueba, porque han querido venir a doblar y a tergiversar las reglas que Dios ha puesto. Mi hermano, nosotros no podemos bajar la guardia contra el pecado. Así mismo como estamos peleando la guerra contra este coronavirus, así mismo tenemos que pelear la guerra en contra del pecado. Nosotros no podemos bajar la guardia. Nosotros cada día tenemos que estar yendo a la presencia de Dios, velando en oración, buscando su rostro, porque el pecado está en todo lo que tocamos. El pecado está en todo lo que respiramos. El pecado está alrededor nuestro, y si nosotros no nos purificamos, si nosotros no nos lavamos las manos como nos dicen, pero las manos espirituales, no vamos a poder vencer. Y Jesucristo le dijo a los discípulos que tenían que velar. El Señor fue, imagínese a Jesús, entra al tribunal, trae a sus compañeros, a las personas que lo iban a ayudar, a enfrentarse al juez, a negociar la sentencia. Y dice la Biblia, yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Los discípulos quizás quedaron a una distancia en que podían escuchar a Jesús y podían verlo. La postura que adoptó Jesús para orar expresaba su completa sumisión a Dios. Esta escena era algo sorprendente. ¿Cómo era posible? Si nos vamos un poquito para atrás, en Marcos 11, del 1 al 11, vamos a recordar que Jesús descendía de ese mismo monte, del monte de los Olivos, en una procesión, montado en un burrito,
Y la gente gritándole, Hosanna, Hosanna. ¿Cómo era posible que la escena cambiara totalmente? ¿Cómo era posible que esta escena se transformara? En este momento ya no vemos al rey que está montado en el burrito, sino que el rey estaba de rodillas, rostro en tierra, sufriendo una angustia indescriptible. ¿Por qué ese cambio tan drástico de actitud? Para entenderlo, tenemos que darnos cuenta que cuando Jesucristo, en su procesión, donde todo el mundo le estaban alabando, entró a una ciudad que estaba llena de gente rebelde. Cuando entró al templo, lo encontró lleno de ladrones. ¿Cómo iba Jesús a transformar la vida de esta gente? No había otra manera. No podía ser con toda la pompa y toda la ceremonia y todo el esplendor. ¿Desde cuándo la pompa y la ceremonia han convertido a un rebelde en un santo? La única manera era que Él se humillara. Y de esa manera que Él se humillara, así llevar a toda la humanidad a que se humillaran y buscaran el nombre de Dios. Así que el rey se arrodilló, dispuesto a obedecer a Dios por amor a Dios y a la raza humana. No había otra manera. Usted no puede agarrar un palo, una vara, un cincho y convertir a las personas. La única manera era dando el ejemplo. Y Jesucristo dio el ejemplo. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Oiga, mi hermano, el Señor nos trajo el mejor ejemplo. Por uno te descarriaste, por uno vas a volver. Y ese uno es Jesús. Y para seguir entendiendo esta negociación que el Señor estaba haciendo, dice el verso: y oró que fuese posible pasase de él aquella hora. La Escritura muestra a Jesús con una total honestidad. Jesucristo parecería como que daría vergüenza, pero Él no se avergonzó en dejarnos saber a nosotros lo que estaba sucediendo. Él no se avergonzó de enfrentar el precio de la obediencia. Sus oraciones fueron acompañadas por gran clamor y lágrimas. Por supuesto, no se trataba de que Jesucristo tenía una voluntad y el Padre tenía otra y estaban ahora mismo en contraposición. Para más fácil entenderlo, Juan 12, 27 y 28 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y sigue diciendo: entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Estimado hermano, Jesucristo no estaba en contra de la voluntad de su Padre. Pero había algo que Él estaba tratando de ver si se podía hacer. Pero no había manera. Nosotros podemos notar en este relato que cuando Jesús le dijo esto al Padre, hubo un gran silencio. El versículo, cuando Él oró que fuese quitado, que pasase aquella hora, hubo un gran silencio, simplemente dándole a entender: no hay otra solución.
de esta manera es que tiene que hacerse. Y si usted puede notar, si la confianza de Jesucristo era tan grande con su Padre, que en las oraciones Él le decía, Abba. Aquí el libro de los Marcos lo traduce para nosotros los gentiles como Padre. La palabra Abba era usada por los niños para dirigirse a sus padres e implicaba confianza, intimidad y reconocimiento de autoridad. Equivale a lo que nosotros los latinos decimos papá o papi. Esa era la confianza que Jesús tenía con el Padre. Al hacerlo esto, Jesús revelaba la comunión que Él tenía con Dios. De hecho, siempre en los evangelios lo vemos orando con esa cercanía a Dios. La única parte en que las cosas cambiaron fue cuando estuvo en la cruz, en Marcos 15:34, y clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en todas las demás vemos esa confianza. Y Jesús siguió negociando el contrato. Aparta de mí esta copa. El acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo tendría un sabor inmensurablemente amargo. Tenía el sabor de la muerte. El autor de los Hebreos dice que Él gustó la muerte de todos. Hebreos 2:9. Además, el Antiguo Testamento se había referido con frecuencia a esta copa que estaba reservada para los malos, Salmos 11:6, y que contenía la indignación divina contra los impíos, Salmos 75:8, su ira, Isaías 51:17, y su furor, Jeremías 25:15. La muerte que Él gustó no solo tuvo que ver con la separación del alma y del cuerpo, sino del abandono de Dios por haberse identificado con el pecado. Es inimaginable, por tanto, que la santidad de Dios encarnada pudiera recibir con agrado el pecado. De ahí es, aparta de mí esta copa. ¿Sabe? Cuando algo usted lo repudia y no lo quiere ver, muchas veces le pasa mucho a las personas que repudian algo, que lo que dice, llévate eso de ahí, por favor. No lo quiero ni siquiera ver. Así mismo Jesús se sintió. Aparta de mí esta copa. Pero al mismo tiempo podemos ver la sumisión de Jesús cuando dice, pero que no sea como yo, sino como tú. Aquí no había ningún conflicto. El Hijo del Hombre, el siervo obediente en todo, no se iba a interponer en contra de Dios. Aunque su cuerpo sudase gotas de sangre, Él nunca iba a decir una cosa diferente que no sea, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No podemos imaginar un grado de perfección tan grande que a pesar de que voy a tener que sumergirme en esta inmundicia, yo no quiero hacerlo, pero porque esa es tu voluntad lo voy a hacer. Imagínese una persona vestida de blanco completamente y que se haya puesto su traje blanco, sus zapatos blancos, sus medias blancas para irse a trabajar en el basurero municipal. Eso es poco con lo que hizo Jesús. Eso no es ni siquiera, eso es una pequeña ilustración insignificante con lo que Cristo hizo por nosotros. Los detalles de la sentencia de Jesús los podemos ver en Hebreos 5, del 7 al 10. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero el camino para Cristo, para llegar a ser sumo sacerdote, no fue sencillo. Primeramente tenía que ser hombre, y él no lo era. Así que fue necesario que se encarnara y viniera a nacer aquí. Los 30 años de su vida le proporcionaron el conocimiento directo de nuestra situación. Aprendió en su propia experiencia la fuerza de la tentación, la prueba, la aflicción. También tuvo que aprender a obedecer a Dios en medio de un mundo caído y pecador como el nuestro, por supuesto. Él no tuvo que aprender a obedecer a Dios. Eso era lo que él hacía en el cielo. En el cielo era fácil porque todo el que esté en el cielo agrada a Dios. Vive para agradar a Dios, vive para obedecer a Dios. Él tenía que aprender lo que nosotros estábamos viviendo para entonces poder ayudarnos a nosotros a llegar a Él, al Padre. Por eso cuando el autor de los Hebreos nos habla del perfeccionamiento de Cristo, no se está refiriendo a la perfección moral, como si Él tuviera que ser corregido en cuanto a alguna imperfección de su carácter. Jesucristo vivió sin pecado. Él vivió una vida santa. Pero era necesario que padeciese a fin de ser perfeccionado para el sacerdocio. Oiga, Jesucristo acaparó tantas cosas al mismo tiempo. Acaparó nuestros pecados, acaparó todas nuestras iniquidades, nuestra maldad. Pero no solamente eso, se convirtió en la única línea directa con el Padre. La única manera en que usted iba a llegar al Padre ya no iba a ser por el sacerdote local, iba a ser por Cristo. Y esto no se lo estoy diciendo yo inventado, esto es lo que dice la Biblia. Los sufrimientos de Cristo después de en su encarnación, fueron reales. Conoció el cansancio, el hambre, sufrió el dolor de la deslealtad. Yo veo tanta gente publicando cosas en Facebook de deslealtad. Sufrió la intolerancia, la incomprensión, la injusticia. Estamos llenos de injusticia en este mundo. La decepción de ver intereses creados en sus seguidores más cercanos y la traición o cobardía de otros. Sufrió la agonía indescriptible de la cruz. Además, le esperaba la separación con su Padre. Porque al ser hecho pecado por nosotros, iba a ser abandonado y desamparado por el Padre. Nosotros podemos aprender mucho de esto de Jesús. Mi estimado hermano, servir a Cristo no es fácil. Así que yo los felicito. Si usted está aquí, si usted me está mirando, yo lo felicito si usted le está sirviendo a Cristo, porque no es fácil. Lo que Cristo nos enseñó es que para servirle hay consecuencias. La primera consecuencia la enfrentamos con nuestros familiares, que nos llaman fanáticos, que nos empiezan a decir cuantas cosas. Nuestros amigos nos ven de maneras diferentes, nuestros compañeros de trabajo. Para servir a Cristo no es fácil. Hay que ser valiente. Y Cristo nos enseñó a hacerlo. El Padre no intervino para impedir que Jesús bebiese la copa. Pero sus oraciones fueron respondidas. La noche del sufrimiento fue seguida por la mañana de resurrección y de la vindicación de su fe en Dios. No fue liberado de padecer la muerte,
sino que habiendo llegado a ella fue sacado de las garras por el glorioso triunfo de su resurrección. Mi hermano, tal vez Dios no te conteste esas oraciones como tú quieres. Él no se la contestó a Jesucristo. Él no dejó que Él no quisiera beber la copa. A veces nosotros quisiéramos que Dios nos responda las oraciones como nosotros quisiéramos. A veces queremos que Dios nos sane de la enfermedad cuando nosotros queremos. ¿Qué tal si Dios no quiere? ¿Nos vamos a poner bravos con Él? Estimado hermano, los planes de Dios son más grandes que usted y que yo. Los planes que Dios tiene para su vida, para su familia, son más grandes que nosotros. A veces, y lo voy a decir hoy públicamente, a veces Dios tiene que permitir cosas para hacer milagros. Mi hermano murió en octubre de 1998 en un accidente de carro. Mi hermano estaba descarriado. Cuando murió, mi hermano apenas iba a cumplir, le faltaba un mes para cumplir 30 años. Mi hermano me llevaba 7 años. Llevaba una vida de mucha diversión, mucho alcohol. Y nosotros a veces no entendemos por qué pasan las cosas. Mis padres son pastores. Mis padres creen en la promesa que dice la Biblia: yo pelearé tus batallas y salvaré tus hijos. Y hasta el día de hoy mis padres creen esa promesa y yo las creo también. Y yo creo que mi hermano, aunque sea en el último segundo, Dios hizo algo y lo salvó. Pero lo más impresionante no es eso. La esposa de mi hermano no quería saber del Señor. Hoy en día le sirve al Señor. Y a veces uno no entiende cómo Dios obra. A veces uno quisiera que Dios contestara la oración de una manera y Dios la contesta de otra, porque sus planes son más grandes que los de nosotros. Así que no se enoje con Dios cuando usted ve que las cosas no van de la manera que usted piensa. Al contrario, deje que Él trabaje, que Él va a hacer algo más grande de lo que usted cree. Y dice la Biblia que vino luego y los halló durmiendo. Después de un tiempo de oración, Jesús volvió donde había dejado a sus discípulos y los encontró durmiendo. No fueron capaces de compartir con Él nada de su infinito dolor. Después de todo el intenso momento que Jesucristo estaba sufriendo, ellos no fueron capaces ni siquiera de estar con Él ni de apoyarlo. Aquí queda evidenciado que Jesucristo no iba a contar con nadie. Ellos no pudieron entender por qué el Señor les había pedido a ellos que oraran. Ellos no pudieron entender. El Señor les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación que se avecinaba era que se iban a escandalizar de Jesús e iban a oír y le iban a negar. Esta exhortación debe estar en nuestros corazones. No nos engañemos, mi hermano. No hay ningún poder en nosotros que nos haga inmune a los ataques de Satanás. Por esta razón, cada cristiano debe permanecer en un estado de vigilancia desde el día que se convierte hasta el día que muere.
nosotros no podemos bajar la guardia. Pedro al final entendió esta lección cuando escribió Primera de Pedro, una de sus cartas, Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor señaló esto para que nosotros pudiéramos entender que tenemos dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa de la carne y la naturaleza celestial del Espíritu. Gálatas 5, 16, 17, digo pues, dice el versículo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Mi hermano, nosotros estamos peleando una lucha constante. Mientras estemos en este cuerpo, no hay manera de que nosotros nos podamos librar de no ser tentados. No hay manera de que nosotros nos podamos librar de no ser atacados por el diablo. Pero ¿sabe qué? El Señor está contigo, el Señor está conmigo, y juntos vamos a vencer. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Así que, mi hermano, tenemos que velar y orar. Al final el Señor tuvo que enfrentar la sentencia. El Señor interrumpió 3 veces a los discípulos, como aquellas 3 veces que yo le mencionaba que prensaban la oliva. Y los discípulos en cierta manera tenían vergüenza y no sabían ni siquiera qué responderle. Pero Jesús regresó la 3ª vez y les dijo, duerman y descansen. No podemos ver esto como que el Señor lo estaba reprendiendo. Hay muchas veces en las que nosotros nos hacemos ideas de que Dios es un Dios tan malo y de que porque yo no oré me va a caer encima y me va a decir, mira, no oraste. No lo vea como una reprensión. Más bien, véalo cuando Él le dice a los discípulos que descansen. Debemos verlo como una escena maravillosa, como cuando el Señor se sienta ahí a verlos dormir, como cuando las madres se quedan mirando a sus hijos durmiendo. No como una reprensión. Me imagino que aquí habrá pasado un lapso de tiempo que la Biblia no describe, porque al poco rato Él los levanta y les dice, basta, la hora ha venido. Entre esa invitación cariñosa de que durmieran y descansaran, luego viene este abrupto basta, la hora ha venido. Finalmente llegaba la hora en que Jesús se enfrentaba a su sentencia final. Finalmente llegaba la hora en que ya estaba destinado lo que había que hacer. Finalmente llegaba la hora que si usted está en un tribunal, ya ahí llegó la hora de pagar su multa. Llegó la hora de recibir la condena por la que usted fue al tribunal. A Jesucristo le llegó la hora. Y Él, en vez de pararlos y decirle a los discípulos, vamos, huyamos. No. Si usted quiere conocer a alguien valiente, busque esa valentía en Jesús, que en vez de huir, le dijo a los discípulos, vamos a recibirlo a ellos. Yo no quiero que ellos se pierdan buscándome, vamos nosotros a encontrarlo a ellos. Óigase, parece como todo lo contrario. Mis hermanos, Él estaba dispuesto a morir por cada uno de nosotros.
Él estaba dispuesto a entregar su vida por nosotros. Al principio cantábamos: ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. ¿Sabe por qué ya no somos esclavos del temor? Porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. La sentencia que estaba programada para nosotros fue como que en el momento cuando el juez iba a dictar esa sentencia, Jesús se apareció y dijo: yo voy a tomar el lugar de Edwin, yo voy a tomar el lugar de Pedro, yo voy a tomar el lugar de María, yo voy a tomar el lugar de Ramón. Mi hermano, usted y yo no tenemos que ser sentenciados. Si nosotros hubiésemos muerto por nuestros pecados, si nosotros pagáramos por los pecados nuestros, la condenación habría sido una muerte eterna. Pero gracias a Jesús, Él nos ha dado vida eterna. Lo único que tenemos que hacer es aceptarle. Lo único que tenemos que hacer es vivir la vida que a Él le agrada. El Señor lo único que nos pide es que le busquemos en oración y velando. Hoy tenemos la vida gracias a Él y mediante Él somos salvos. Hermano, no hay otro camino, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Su nombre es Jesús. Y si en este momento tú sientes que tu vida necesita ayuda, tú sientes que no llegas a ningún lado, tú sientes que en tu vida no hay un significado, déjame decirte, Jesucristo ya pasó por eso por ti. Tú no tienes que pasar por el dolor solo. Tú no tienes que pasar por el sufrimiento solo. Si tú piensas que nadie te puede perdonar con lo que hiciste, Jesucristo te puede perdonar. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Jesucristo está con los brazos abiertos, esperándote, deseando que tú le entregues su vida. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar, porque Él los perdonó todos. No hay nada que nosotros podamos hacer que Dios nos vaya a rechazar. Él está con los brazos abiertos para decirte: ven, yo te perdono. Si me estás mirando, yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, entrego mi vida. Toma mi corazón, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres más. Perdóname todas mis ofensas. Lávame con tu sangre. Yo no quiero seguir viviendo esta vida que vivo. Yo quiero entregar mi vida a ti. Te lo pido en este momento. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, yo quiero que hagas algo. Ahí en Facebook y en YouTube hay una caja de comentarios. Yo quiero que pongas tu nombre y pon la frase: acepto a Jesús. Porque aquí en la iglesia, la Gran Comisión, queremos orar por ti. Queremos, cuando estemos orando por ti, mencionarte por nombre. Sabemos que para Dios no hay distancia. Para Dios no hay un lugar tan escondido que Él no pueda llegar. En este momento yo te pido que entregues tu corazón a Cristo. Escribe ahí en la caja de comentarios tu nombre y nosotros vamos a estar orando por ti. Y si estás enfermo, ese Jesús que llevó nuestros pecados también llevó las enfermedades y Él te puede sanar. Jesucristo puede sanar tu vida. Y yo quiero orar por ti también. Así que cierra tus ojos
Señor, en este momento yo oro por todas las personas que están enfermas, que necesitan sanidad. Ahí en Getsemaní tú decidiste morir por nosotros y te llevaste nuestras enfermedades. Personas que tienen coronavirus en este momento, sano en el nombre de Jesús. Personas con cáncer, con lupus, sano en el nombre de Jesús. Personas con tuberculosis, con hepatitis, sano en el nombre de Jesús, porque Cristo lo llevó todo en la cruz. Y en este momento te digo, mi hermano, declárate sano. Di, soy sano en el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque yo sé que tú vas a hacer la obra. En el nombre de Jesús te lo pido. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Y te doy gracias, gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró.
Te doy gracias, gracias mi Salvador, misericordia se derramó, hermosa gracia. Te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón. Perdido estaba y como me encontró. Te doy gracias, gracias mi Salvador, misericordia se derramó, hermosa gracia la que me Vamos a orar al Señor. Señor, gracias por la provisión divina de tu preciosa palabra, expuesta de nuevo, Señor, para edificación de nuestras vidas. Eres tú precioso, maravilloso, misericordioso, comprensivo. Gracias por habernos justificado delante del Padre. Gracias por haber pagado el precio en esa cruz. Gracias por habernos limpiado con tu sangre preciosa. Gracias, Jesús. Tu iglesia estamos necesitados, Señor. Siempre estamos necesitados del toque de tu presencia, de tu palabra expuesta y recibida por tus hijos. Señor, queremos seguir creciendo en ti. Queremos experimentar la misericordia y el favor tuya todos los días. Bendito tú eres, Señor. Gracias por tu palabra, porque no retorna atrás vacía, sino que hace el efecto deseado en cada corazón que lo ha oído en Facebook, en YouTube y aquí donde estamos congregados en este momento. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por el poder sanador que tú has extendido, Señor, a aquellos que te hemos creído. Bendecido y alabado seas por siempre en Cristo Jesús. Levante su mano, por favor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Dios les bendiga. Nos seguimos viendo.